Que se lo tenía muy callado, se acuerdan. Yo tengo hace tiempo. Me dijo. También, eso recuerdo mucho. Bueno, buenos días. Después de venir de nuevo al seminario, tenemos la primera sesión de este año. Bueno, antes de empezar y antes de presentar al speaker, decir que es la primera sesión que estamos transmitiendo en directo por YouTube, que luego subiremos también al canal. Vamos a ver cómo funciona esto, iremos puliéndolo un poco, pero bueno, dar las gracias al IUMA por los medios técnicos para ello, y a Alejandro Maillo, aunque no está aquí, pero que también nos estuvo ayudando bastante el año pasado a poner esto en marcha, ¿no? Y nada, pues nuestro speaker de hoy es José Luis Dávila, bueno, que se acaba de incorporar al área de análisis matemático, y estamos muy contentos de que esté ya con nosotros. Así que nada, José Luis, cuando quieras. Buenos mediodías. Vamos a ver si nos volvemos famosos en YouTube. A ver cómo va este experimento. Esperamos que salga mejor. Primero, pues gracias a Luis Carlos y a los organizadores por hacerme esta invitación. Ya que no solamente estoy aquí por estar en el departamento, ya Luis Carlos me había invitado en el último EITA. Así que nada, igual me iba a pasar por aquí un ratito a contar algunas cosas de la propiedad de Bischofeld-Wolfers. Bueno, esto es un problema el que voy a contar es un problema que, a ver, que lo tenía aparcado desde hace un par de años, que no he trabajado en él, pero qué mejor ocasión para continuar, dada mi incorporación, ¿no? Pensé que no iba a hablar más de espacios de Banach, y pues nada, la alegría me la dio Luciano en julio. Así que aquí estamos. Bien, antes de comenzar y de presentarle a ustedes lo que es la propiedad de Bischofeld-Wolfers, yo simplemente voy empezando a decir cuál es el problema que me interesa estudiar y a ver a qué puedo llegar. Y es que el par ordenado C0L1, en el caso real, es decir, he visto C0 como espacio real al igual que L1, pues a ver si tiene o no la propiedad de Bischofeld-Wolfers. Y ya les iré contando de qué trata esto, ¿vale? A ver, pues para comenzar, pues la notación usual, K es el cuerpo de escalares, X espacio de Banach, la bola unitaria o la bola unidad la representaremos como X, la esfera como S de X, L de X, el conjunto de todos los operadores lineales y acotados, dotados con la norma de operadores, la norma de supremo, ¿vale? X estrella al dual, el infinito super n, pues es simplemente Kn con la norma de supremo, C0 ya lo conocemos, ¿vale? Visto como un espacio real o complejo según lo que vaya diciendo, y el P para P mayores que 1 infinito, pues, bueno, mayores o iguales que 1, pues, con la norma P, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hablar? Vamos a presentar lo que es la propiedad de Bischofeld-Wolfers y algunas cosillas que se han hecho en la dirección de poder aclararnos un poco con el problema de si el par C0L1 tiene la propiedad de Bischofeld-Wolfers, ¿vale? Comenzamos con las definiciones básicas para ir recordando algunas cosillas. Si tenemos un operador lineal y continuo que va de x en y, pues diremos que alcanza la norma si hay un punto en la esfera en donde la norma en ese punto, bajo t, pues se iguala a la norma del operador. NA de xy denota la colección de todos los operadores de x en y que alcanzan la norma. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo, esta aplicación lineal que va de R2 en R,
es lineal, es continua, tiene que alcanzar la norma sí o sí, porque la bola en enredo es compacta, ¿vale? Y también sabemos que, aunque, bueno, estoy viendo ahora, si vemos T como un operador lineal con R2 dotado con la norma infinito, pues sabemos que con esa norma hay la bola de R2 tiene 4 puntos extremos, en alguno de ellos se tiene que alcanzar la norma, pues en ese caso pues se alcanza en el 1. A ver, este ejemplo lo único es para ver que la norma del operador pues depende de las normas que se toman en partida y en llegada, ¿vale? A ver, ¿qué otra cosilla? Sabemos que no todos los operadores, o en este caso los funcionales lineales, alcanzan la norma. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un funcional definido en un espacio de dimensión infinita, ¿vale? Que sabemos que no alcanza la norma porque bueno, el operador o el funcional tiene norma 1 y sabemos que para que esa suma me dé 1, obligatoriamente todos los x sub n tienen que tener un módulo 1, pero como estamos en C sub 0, pues eso no es posible. Es decir, no todos los operadores lineales y continuos pues, alcanzan la norma, cosa que ya sabemos. ¿Okay? Dos preguntas que se hacen, vale, yo creo que hay problemas, pero que no es un problema ahora mismo, ¿no? ¿Qué espacio de Banach satisface que todos sus funcionales en el dual alcanzan la norma? Pues sabemos que eso es lo que caracteriza a los espacios reflexivos, ¿no? En particular los de dimensión finita, pues lo satisfacen, ¿vale? Los que no son reflexivos, pues como el C sub 0, habrá un funcional que no alcance la norma, ¿ok? Sabiendo esto, pues algo que se puede preguntar es, en el caso de que la igualdad no se dé, o sea, para los espacios no reflexivos, qué tan abundantes son esos funcionales que alcanzan la norma, es decir, cuando los funcionales que alcanzan la norma son densos en el dual. Bueno, este problema, esta pregunta fue resuelta por Bishop y Fels, que demostraron en el año 1960 que todos los espacios de Banach satisfacen esa condición, es decir, los funcionales que alcanzan la norma son densos en el dual de X, ¿vale? Más tarde, Bela Bolovaz hizo una aportación en la demostración de este teorema en donde, digamos, ahora voy un poquito más para atrás, me he saltado algo, en donde no solamente demostró que los funcionales que alcanzan la norma son densos en el dual, también demostró que si un funcional de norma 1, pues en un punto de la esfera está casi, digamos, por alcanzar la norma, entonces no solamente se puede encontrar un funcional que esté cerca del funcional original, sino que además ese otro funcional alcance la norma en un punto cercano al punto en donde f casi alcanza la norma, ¿vale? ¿Vale? Entonces esto, digamos, fue una extensión del teorema de Bishop-Fels, ¿okay? Que se generalizó luego en donde se consideraban no solamente funcionales de x en k, sino de x en un espacio arbitrario de Banach I, ¿vale? Y de allí es donde surge la propiedad de Bishop-Fels-Bolovaz, ¿vale? Ahora lo comento solamente porque me salté una presentación cuando estaba hablando de, perdón por esto, cuando estaba hablando de que todos los elementos en el dual que alcanza la norma son densos en el dual, pues también en ese momento se hizo una pregunta: ¿qué pasaba cuando cambiábamos el cuerpo de escalares por un espacio arbitrario I? ¿Vale? Se seguirá cumpliendo esa propiedad, ¿vale? Linde-Strauss, o sea, sería el problema 3, ¿no? ¿Para qué espacio de Banach XY se puede garantizar que los operadores que alcanzan la norma de X en Y son densos en L de X? Linde-Strauss trabajó en ese problema y uno de los resultados que logró en el 63 fue que si X era reflexivo, o sea, el espacio de partida era reflexivo, independientemente de cuál sea el espacio de llegada, pues se cumplía esa propiedad, aparte de otras aportaciones que hizo en ese mismo
en ese mismo artículo, ¿vale? Entonces, esta fue la parte que me salté. O sea, se podía hablar de cuándo un espacio o un par XY satisface esta propiedad y se le podría decir, a ver, significa el par ordenado X satisface la propiedad de Bischoff-Fels, ¿ok? Bueno, los reflexivos con X de partida, pues, cumplen esa propiedad. Ahí llego a lo que estaba comentando de Golowas, que dijo, bueno, voy a decir que no solamente se puede encontrar otro funcional que alcanza la norma cerca del original, sino que además alcance la norma en un punto que está cerca, en donde el funcional original f pues está casi por alcanzar la norma. Bueno, dije que si se consideraba en vez del cuerpo de escalares un espacio de Banach arbitrario, pues se obtenía una propiedad, por decirlo así, que fue introducida por Acosta, Arón, García y Maestre en el año 2008. Solamente por acotar, durante mi doctorado, pues María Acosta fue mi directora de tesis, que con ella fue la que trabajé durante mi paso por Granada, ¿vale? Bien, entonces ellos introducen esta propiedad, dicen que un par XY, donde XY son espacio de Banach, satisface la propiedad de Bischoff-Fels-Golowas. Si dado cualquier epsilon positivo, existe un eta positivo, tal que si un operador T está casi, por decirlo así, casi por alcanzar la norma en un punto de la esfera X sub 0, entonces se puede garantizar la existencia de otro operador que alcanza la norma en un punto que está cerca del X sub 0 y que además ese operador está cerca del operador T, ¿vale? Y en ese artículo pues se mostró diversos resultados, como por ejemplo que si el X de dimensión finita y el Y de dimensión finita, pues el par XY satisface la propiedad de Bischoff-Fels-Golowas, ¿vale? Pero a partir de allí pues se empezó a trabajar en esto. ¿Qué pares XY satisfacen la propiedad de Bischoff-Fels-Golowas? ¿Ok? Acá hay un dibujo para que sirva de orientación. Si tenemos el operador T de norma 1, en donde en un punto X sub 0 casi alcanza la norma, ahí está el T X sub 0, casi que en norma es 1 en un espacio Y, pues podemos fabricar el I sub 0, un operador S también de norma 1 que está cerca del operador T y que ese operador que alcanza la norma la alcanza en un punto I sub 0 que está relativamente cerca del X sub 0. Una cosa que uno podría pensar es que si el operador T satisface esas condiciones, pues el operador S puede que sea el mismo T. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que en realidad el hecho de que el operador T alcance casi la norma en un punto X sub 0 obliga que T también alcance la norma en un punto cercano a I sub 0? Bueno, aquí viéndolo, pues sabemos que no necesariamente va a ser cierto. Basta con un ejemplo sencillo en R2 con la norma infinito, en donde, por ejemplo, podemos definir un operador T en donde V tenga un casi, tenga como imagen un vector en un espacio, en un espacio I, un vector en donde su norma casi es 1, ¿vale? En W su imagen un vector con norma 1. O sea, con un ejemplo como esto podemos construir un operador que tenga norma 1 en donde en un punto, en este caso en un vértice, casi alcanza la norma. El mismo operador T no me va a servir porque el punto en donde ese operador T alcanza la norma está bastante lejos del punto en donde casi alcanza la norma, ¿no? ¿Vale? Sobre la propiedad de Bischoff-Fels-Golowas se ha trabajado bastante. Solamente al ingresar en Masseinet y colocar Bischoff-Fels-Golowas, pues se pueden encontrar más de 105 trabajos en donde el título ya menciona Bischoff-Fels y Golowas, ¿vale? Mi directora de tesis, pues, ha sido una persona que ha trabajado también bastante en estos temas, ¿vale? Bien, desde, Sheldon Dantas, en compañía de Manuel, ¿vale? Manuel Maestre y Oscar, pues en el 2022 hicieron un survey en donde, acá a modo de resumen,
pues colocaron cuáles son los pares que hasta el momento se sabe si hay una respuesta positiva o negativa para esta pregunta, ¿vale? Por ejemplo, lo primero que se puede preguntar es si todo par XY con XY de Banach satisface la propiedad de Bischofeld-Wolff. Bueno, se sabe que no, hay un contraejemplo, ¿vale? Hay un huequito, a ver, espero que lo vea, que lo exista, ¿vale? Hay un huequillo en el C0 L1 que se ha demostrado, que esa propiedad es cierto, pero solamente no. Hasta el momento se sabe que este par tiene la propiedad de Bischofeld-Wolff en el caso complejo. ¿Por qué? Bueno, eso también lo demostró María Dolores, ¿vale? Previamente se había demostrado que indistintamente si C0 es un espacio real o complejo y el espacio de llegada es un espacio uniformemente convexo, ese par tiene la propiedad de Bischofeld-Wolff. L1, lamentándolo mucho, no es uniformemente convexo. Sin embargo, hay una propiedad sobre los espacios complejos que es más débil que la de uniformemente convexo, y es una propiedad que le llaman C de complejos, C uniformemente convexo. Esa propiedad de C uniformemente convexo sí la satisface L1, y María Dolores, valiéndose de esto, demostró que el par C0 L1 sí tiene esa propiedad, pero eso, vuelvo a decir, en el caso complejo, y no se puede llevar las ideas de esa demostración, lamentándolo mucho, no se pueden llevar al caso real, ¿ok? Entonces, se ha hecho mucho trabajo en esto. Aquí hay otra tablilla, ¿vale? En donde aporta más pares ordenados en donde se sabe y otros casos en donde no se sabe si el par tiene la propiedad de Bischofeld-Wolff, ¿vale? Se ha trabajado, digamos, bastante y hasta cierto punto, en cierto tiempo, estuvo, digamos, por decirlo así, de moda este tipo de problemas. Por ahora creo que se han calmado un poquillo. Bueno, yo seguiré con esto, dando la lata, pero a ver qué sacamos. Vale, aquí está. Bien. Ok. Entonces, vamos bien de tiempo. Entonces, una primera aproximación para ver si el par, en el caso real, ya de aquí en adelante sigue con el caso real, tenga la propiedad de Bischofeld-Wolff es empezando con sus espacios un poquillo más pequeños de C0. Por ejemplo, en el caso el infinito super 2, es decir, R2 con la norma infinito, L1, en ese caso sí se sabe, de hecho en el artículo original en donde se introduce la propiedad de Bischofeld-Wolff, demuestran que este par tiene esa propiedad, ¿vale? Esto es, digamos, un espacio de dimensión 2, pero en ese artículo pues todavía siguen sin conocer si en el espacio del infinito super n, L1, pues se cumple o no la propiedad de Bischofeld-Wolff, ¿vale? En el año 2015, o sea, creo que la introducción de la propiedad fue en el 2008, o sea, 7 años más tarde, Acosta y otros autores pues demostraron que en un artículo que esta propiedad sí se cumple si ahora aumentamos la dimensión en 1, es decir, en R3 con la norma infinita, pero seguían sin saber si en general se cumplía, ¿no? Es decir, para el espacio Rn con la norma infinita. ¿Ok? Bien, cosas que se pueden sacar del estudio de ese problema. Y es que cuando se empieza la demostración, ¿vale? Y se toma un operador del infinito super 3 ahí, bueno, supongamos que es L1, y un punto de la esfera en donde ese operador casi alcanza la norma, ¿vale? No lo he dicho, pero bueno, supongamos que el operador T tiene norma 1, ¿ok? La primera pregunta, para poder construir el operador S y ese vector I sub 0, en donde ese operador S alcanza la norma y ese I sub 0 está cerca de X sub 0, una de las primeras preguntas es ¿dónde está ese X sub 0? ¿Dónde vive? ¿Vale? Entonces, sabemos que la esfera del infinito super 3 pues sería
la superficie de un cubo, ¿vale? El cubo menos 1, 1 elevado al cubo, ¿vale? Y nosotros, digamos, por isometría podemos suponer que, a ver, si el x sub 0 está en la esfera, en algún punto la coordenada tiene que ser 1 menos 1. Estamos en el caso real, ¿vale? Pues por isometría podemos suponer que S1 se encuentra en la primera posición, quedarnos en una de las caras del cubo, ¿vale? Y tratar, digamos, razonablemente de suponer dónde está ese punto x sub 0, ¿vale? Entonces, si el punto x sub 0 está en una cara, o sea, básicamente está en un cuadrado, en el cuadrado menos 1, 1, pues podemos suponer, o ellos hicieron la suposición, que era combinación convexa de 3 puntos. Y a partir de allí, digamos, empezaron a construir ese operador S. Pero, digamos, el problema es de dónde se empieza, dónde está el punto x sub 0, ¿vale? Y teniéndolo, digamos, ubicado como combinación convexa de 3 puntos extremos, lo que sea, pues se puede empezar a construir ese operador S haciendo las modificaciones pertinentes en cada uno de los vértices. No todas las pruebas en donde se demuestra que un par tiene la propiedad de Bischoff-Bolovas son constructivas, ¿vale? Que, de hecho, en el caso más sencillo, donde X e Y son de dimensión finita y que se prueba que ese par tiene la propiedad de Bischoff-Bolovas, la demostración que se da no es constructiva, ¿vale? Empiezan a dar argumentos que no te permiten a ti decir a ciencia exacta cómo debe ser ese otro operador S. ¿Ok? Bien, nada, resolvieron ese problema y la gran pregunta es ¿qué pasa? ¿Por qué no lo fueron a resolver en el infinito super 4? ¿Cuál es el problema que pasa allí? ¿Ok? El problema es que cuando se intenta tratar con este problema y uno se pregunta dónde está ese punto, ¿vale? Ese punto en donde un operador casi alcanza la norma, ¿vale? Ese punto en principio pues debería estar en la esfera del infinito super 4, tiene 4 coordenadas, uno puede decir, salvo isometría, podemos suponer que la primera coordenada es 1, pero quedan 3 coordenadas libres, ¿vale? Y eso, 3 coordenadas que en valor absoluto debería ser menor o igual que 1. Eso nos dice que, digamos, los grados de libertad que da el x sub 0 dan como para considerar que esos puntos los podemos asociar a los puntos que están dentro de un cubo, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Ese punto está en un cubo. Para empezar a trabajar con él se necesita saber si es combinación convexa, puede ser una de las estrategias de ciertos puntos extremos del cubo, ¿vale? Ya sabemos por el teorema de Caratedori que como, digamos, el cubo vive en R3, pues a lo sumo podemos encontrar 4 puntos en donde de tal forma que describen de forma como combinación convexa, describen el punto x sub 0. Y aquí fue, digamos, el problema que encontraron, porque dependiendo de cómo sea esa combinación convexa, pues se puede construir el operador S, ¿ok? Entonces, nada, ahí tenemos el punto, digamos que las otras 3 coordenadas podemos verlas como un punto en el cubo, en el interior de ese cubo. El problema fue el siguiente, que cuando yo llegué a trabajar con la profesora María, pues ellos tenían resuelto el caso basado resuelto de cómo encontrar ese operador S en función de cómo eran los puntos que definían al x sub 0 como combinación convexa. Claro, si empezamos a estudiar, por ejemplo, un punto P en el cubo, ¿de cuántas formas podemos escribirlo como combinación convexa de 4 puntos? Pues los casos son bastantes, y luego que si de 3, que si de 2, que si de 1. A ver, que el problema era bastante complicado, y en cada uno de los casos se decía cómo construir ese operador, ¿vale? Como les digo, era constructiva la prueba, ¿vale? Entonces me dice María, pues el caso está resuelto. En estos me mostró como que eran 30 casos, faltan en otros casos, salvo isometría, faltan como 3 casos. Y me dio a mí ese problema para resolver, ¿no? Dependiendo de ciertos casos que no estaba resuelto, cómo encontrar ese operador. Pues como eso era nuevo para mí,
que pasó un tiempo y es que no entendí las cuentas, no entendí la forma de construir estos operadores. Tardé bastante hasta que dije, pues vamos a ver si puedo valerme de lo que ya está hecho, ¿vale? Y un día me quedé viendo el cubo, ¿vale? Cosa que es cierta o sea, va a ser obvia para los que trabajan en geometría tal vez, pero para mí en ese momento no lo era. Quedé viendo el cubo hasta que encontré una figura, ¿vale? Determinada por cuatro vértices, ¿vale? Una figura que está dentro del cubo y que básicamente ese volumen que genera esos 4 puntos, pues reconstruyen el cubo entero. Es decir, un punto salvo isometría, un punto en el cubo salvo isometría es combinación convexa de esos 4 puntos. Daba la casualidad de que en ese caso, pues el problema estaba resuelto y pues nada, le llegué con un dibujo y es salvo isometría, pues el problema está resuelto. Y por allí comenzamos y se dieron varias cosas para el caso del infinito super 4. Pero hay un orden, allí en ese cubo, un orden que está escondido, ¿vale? Con esos puntos escogidos de manera específica, pues resulta que todos los puntos en ese cubo, sus coordenadas están ordenadas de menor a mayor. Hay un orden que se vio que sucedía no solamente para el infinito super 4, sino para el infinito super n, ¿vale? Y esto es cosa que ya estaba mencionando, y esto juntado a otras cosas que se fueron construyendo, pues sirvieron para demostrar que el infinito super n con el espacio L1, ese par satisface la propiedad de Bischoff-Folborough. De hecho, también se demostró una caracterización que permite saber si un par de la forma del infinito super n y con un espacio de Banach tiene o no la propiedad de Bischoff-Folborough, ¿vale? Y esa propiedad pues, engloba los espacios uniformemente convexos, los espacios clásicos, ¿vale? Los espacios de dimensión finita y también, por supuesto, el espacio L1. Esto simplemente era algo que les venía diciendo, que todas las ternas que están en ese punto son ternas que sus coordenadas están escritas de menor a mayor, y la forma de escribir la terna x1, x2, x3 como combinación convexa de esos 3 puntos, pues los escalares que surgen siguen un patrón, y es muy sencillo de demostrarlo y es digamos, lo que sirve de partida para demostrar esto en casos mucho más generales, bueno, en muchos casos más generales, ¿no? Los de dimensiones, ¿ok? Bien, entonces, nada, se probó que el infinito super n L1 tiene la propiedad de Bischoff-Folborough. ¿Okay? Si recuerdan, la propiedad de Bischoff-Folborough empezaba que con esto de que para todo epsilon mayor que 0 existe un eta o un delta positivo que satisface cierta propiedad. ¿Ok? Pues en el caso de la demostración de que este par tiene la propiedad de Bischoff-Folborough, pues resulta que este delta, que claro que depende del epsilon, también depende del n. ¿Ok? Y entonces no se puede, digamos, hacer una generalización en el caso de ese suceso. ¿Vale? Entonces, por los momentos nos quedamos es en este resultado, que el infinito super n L1 tiene la propiedad de Bischoff-Folborough, sin poder extender, digamos, las técnicas que se aplicaron allí para la demostración del caso C0 L1. ¿Ok? Bien. Un poquillo de agua. En el intento de resolver este problema, en el caso C0L1, pues, digamos, es muy importante saber cómo se comportan los operadores de C0 en I, se puede decir. ¿Ok? Y digamos, al estudiar esos operadores lineales, hay muchas conclusiones que fui obteniendo, ¿vale? Hay unos resultados que fui obteniendo, digamos, que son conocidos, pero demostrados de una manera distinta. Y tal vez esto de tratar de ver los operadores, de cierta forma, con otros ojos, a como lo hemos visto con
con la manera clásica, pues pueda llevar a acercarnos más a la solución de este problema. Por ejemplo, este lema, este resultado, que dice que si tenemos un operador S, vamos a llamarlo aquí S en la pizarra, ¿vale? Si tenemos un operador S de C0 en I y un espacio de Banach, si suponemos que ese S alcanza la norma en un punto Z de la esfera, vamos a suponer que el Z no tiene estas coordenadas, Z1, Z2, Zn, sigo, ¿vale? Entonces supongamos que ese punto está en la esfera de C0, y que en ese punto el operador S alcanza la norma, es decir, la norma de S coincide con la norma del S de Z. Bueno, un resultado, digamos, clásico e importante es que si el operador S alcanza la norma en SZ, pues alcanza la norma en cualquier otro punto que surge a partir de Z, cambiando por los números que uno quiera, siempre y cuando esos números determinen una sucesión en la bola de C sub 0, ¿vale? Uno puede cambiar las coordenadas de ese vector por puntos, digamos, arbitrarios, y en ese punto se sigue alcanzando la norma. Si estamos buscando todo el rato operadores que alcanzan la norma y este tipo de cosas, pues también necesitamos saber en qué puntos, aparte de uno dado, también puede llegar a alcanzar la norma. Entonces el resultado lo que dice es básicamente eso. Si nosotros nos quedamos con las coordenadas en donde el módulo de z sub n es igual a 1, pues esas coordenadas o esos valores de esas coordenadas los podemos ir cambiando por las coordenadas de cualquier otro vector en C sub 0, y en ese nuevo vector se va a seguir alcanzando la norma. Bien, la demostración de este lema, cuando yo lo vi y simplemente me mencionaron que ese resultado era cierto y empecé a pensar cómo demostrarlo, pues me llegué a cosas como esta, ¿vale? Que por ejemplo, bueno, ahí lo mencioné, si por ejemplo este Z2, el que yo llamo Z de N1, si en esa coordenada en módulo no es igual a 1, ¿vale? Por eso lo pinto acá, sería un punto del círculo unitario que no está en el borde, ¿vale? Ese punto yo lo puedo escribir como combinación convexa de un punto alfa que sí está en el borde, ¿ok? Y otro punto un punto arbitrario. O sea, la idea es como tratar de demostrar que esta coordenada yo la puedo cambiar por otro, ¿vale? Y el punto en cuestión transformado pues sigue alcanzando la norma. Entonces ese Zn1 lo puedo escribir como combinación convexa de un punto, como ya dije, en el borde de la circunferencia y el punto que yo haya fijado, ¿vale? Y puedo definir otro punto z sub 1, que esto ya sí sería un vector, como combinación del vector original, el vector original z, en donde la coordenada n1 le coloco un 0, más el vector en donde la coordenada n sub 1 pues le coloco ese wn1, ¿ok? Y escribir el vector i, que sería el vector que tiene todas las coordenadas de z, excepto la de n sub 1 igual, con el vector en donde la coordenada n sub 1 es justamente el alfa que había dicho que estaba en la circunferencia, ¿vale? Si yo construyo ese vector i, pues puedo escribir el z como combinación convexa de ese vector i y el vector z sub 1 que había definido anteriormente. Y con un, digamos, argumento de convexidad muy sencillo, ¿vale? Que el operador S alcanza la norma en ese z, como inicialmente habíamos dicho, una desigualdad triangular, ¿vale? Una desigualdad triangular que me llega a que esa expresión es menor o igual que la norma S, pues se puede llegar a que si eso ocurre, pues también el operador S tiene que alcanzar la norma, digamos, en z sub 1, ¿okay? Es decir, en el vector original z, en donde la coordenada n sub 1 la hemos cambiado. Entonces, con un argumento como este podemos decir que podemos ir cambiando coordenada a coordenada, una a una, las componentes del vector z, y teniendo así un nuevo vector en donde el operador S sigue alcanzando la norma, y por continuidad podemos hacer esto
digamos, con todas las coordenadas en donde el módulo de la z no es 1. Entonces, es un argumento, digamos, bastante sencillo, ¿vale? Que encontré la manera de hacerlo, y cuando yo llegué a preguntar esto, de cómo se hacía la demostración, claro, yo ya con mi demostración en mano, me dijeron que la demostración se hacía de esta forma, ¿vale? Una forma un poquillo más elegante, ¿ok? Uno empieza diciendo, ok, supongamos que el z es un punto en donde se alcanza la norma, ¿vale? Entonces podemos utilizar el teorema de Hahn-Banach y encontrar un elemento en el dual en donde el x estrella z se iguala a la norma. El módulo está de más, pero igual lo coloco, ¿vale? Recordando que z se escribe como combinación convexa de los vectores canónicos, perdón, combinación convexa no, como combinación de los vectores canónicos, ¿vale? Y utilizando la continuidad del operador x estrella compuesta con s, pues se llega a la igualdad, luego una desigualdad triangular muy sencilla. Sabiendo que los z sub n en módulos son menores o iguales que 1, pues obtenemos esta desigualdad, ¿ok? Y recordando que, claro, x estrella compuesta con s es justamente el operador adjunto de s evaluado en x estrella, pues podemos llegar a que esto que está aquí eso es simplemente la norma de s estrella compuesto con o evaluado en x estrella, pues no es más que un elemento en el dual de s sub 0, ¿vale? Y ya después diciendo que esto a su vez es menor o igual que el adjunto de s, sabiendo que el x estrella está es de norma 1, ¿vale? Y que el operador adjunto y s tienen la misma norma, pues se llega a esta cadena de desigualdad. Que lo que nos dice, básicamente, o sea, norma de s al inicio, al final, que todo eso en realidad son igualdades, y que en donde las coordenadas, en donde los módulos de z sub n no sea igual a 1, entonces obligatoriamente por estas desigualdades, esta expresión tiene que ser 0, ¿vale? Porque en donde no sea 0, pues va a ocurrir una desigualdad estricta, ¿ok? Eso quiere decir que en todos los elementos en donde esto sea 0, es decir, en donde el módulo de z sub n sea menor que 1, es decir, en D, ¿vale? Podemos colocar las coordenadas que nosotros quisiéramos, siempre y cuando esas coordenadas vengan por un vector que esté en la bola de S sub 0, ¿vale? Y la igualdad se va a dar, es decir, la norma del operador S se va a seguir alcanzando en ese nuevo vector, ¿vale? Bien, eso es un resultado que utiliza el teorema de Hahn-Banach y de alguna forma se pierde un poquillo de información. Entonces, todos los resultados que se han obtenido, digamos, utilizando herramientas como Hahn-Banach u otros resultados, se pueden obtener de manera, digamos, más sencilla, en principio más sencilla, que nos permite, digamos, tratar mejor o conocer mejor a los operadores. Por ejemplo, hay resultados que me dicen que puedo garantizar que esto es un operador lineal y continuo siempre y cuando las imágenes bajo S de los vectores canónicos de C sub 0 determinan una sucesión débil incondicionalmente convergente, ¿vale? Pero hay propiedades que para mí son más sencillas y que se puede llegar a la misma conclusión basado en esas propiedades. Por ejemplo, una es que los vectores de la imagen pues cumplan las mismas propiedades que los vectores canónicos de C sub 0, que es cuando tú los sumas, ya sea los sumas o los restos, siguen estando esas sumas acotadas, ¿vale? Siguen estando en una bola, ¿vale? Bien, lo único que quería ahora con este seminario era presentarle la propiedad de Bischofeld-Boloba, lo que se ha hecho, dar una idea que se pueden lograr resultados, digamos, de manera más sencilla, con argumentos más sencillos, y creo que siguiendo los pasos, siguiendo la prueba de lo que se hizo en el infinito super n, L1, se puede llegar a
a una eventual respuesta en el caso real. Y eso es en lo que estoy trabajando y en lo que, bueno, una de las cosas que estoy trabajando y en lo que estaré dedicando mi tiempo. Así que si alguno tiene alguna idea que me pueda ayudar o algo, pues la puerta de mi despacho, que la pueden tocar y echarme una manito con esto, ¿vale? Bibliografía, pues la de Acosta, Aaron García y Maestre, que fue donde se introduce la propiedad de Bischoff-Bolovas. El otro artículo que fue en donde se demuestra que el infinito super 3 L1 tiene la propiedad de Bischoff-Bolovas. El que trabajé con Acosta, en donde se demuestra que el infinito super n L1 tiene la propiedad para el caso real y se caracterizan los espacios I, en donde el infinito super I tiene la propiedad de Bischoff-Bolovas. El otro artículo clásico de Bischoff y Feld, que demuestra que todos los funcionales lineales que alcanzan la norma son densos en el dual. El artículo de la extensión de Bolovas. Y por último, pues digamos un artículo que generaliza, por decirlo así, la propiedad de Bischoff-Fels, ¿okay? Que es el de Lindenstraub. Y por ahora, gracias por su atención. Muchas gracias por la charla. Cuestiones. ¿Y se conecta bien? Sí se conectó una persona, pero bueno. Me siento famosa. Una pregunta que le cuesta micrología. Esa propiedad que has dicho que en el caso complejo la verifica, la débil uniformidad, ¿cuál es? Es que no la conozco yo. La de... O sea, esa es el cuerpo complejo. C uniformemente convexo. C uniformemente convexo. Eso. Vale, la dejé por aquí en caso de que preguntaran. Pues, vale, es una propiedad parecida a la de... Bueno, esto fue el artículo de María Costa, en donde les dije que demostró que C0L1 tiene la propiedad de Bischoff-Bolovas en el caso complejo. ¿Vale? Esta fue una propiedad que no introdujo ella, sino Globenich, ¿vale? Y que esa misma persona demostró que L1 tenía la propiedad de C uniformemente convexo, ¿vale? Y se define de esa forma, que involucra, digamos, en su definición los números complejos y que se pueda llegar a demostrar que esa propiedad, que esa propiedad implica uniformemente convexo, ¿vale? Geométricamente no te podría decir así exactamente qué significa, pues no he trabajado mucho con ella, pero ahí está, ¿vale? Sí, quizás tiene que ver, yo lo que sé es que los puntos extremales, hay una definición de puntos extremales complejos y que el E1 lo cumple, que todo, o sea, el E1 no todos los puntos de la esfera son extremales, pero sí son extremales complejos, o sea, el E1 es C estrictamente convexo. Esto supongo que será un poco más fuerte porque dice C uniformemente convexo, así que será que también cumple esa propiedad un poco más fuerte que ser estrictamente convexo. Los complejos. ¿Más cuestiones? Una curiosidad que parece una tontería, pero esta propiedad de norma-taining no es invariante ante normas equivalentes, ¿no? O sea, tú le das una norma equivalente, No. Incluso la de Bischoff-Bolovas como tal, tampoco. No te podría decir los ejemplos, pero sí ¿Y por una qué forma pensás- como para renormar aquí C sub 0 y L1 y sacar la propiedad que no estamos entrando mucho. Dime. ¿Por qué vos dijiste que con las técnicas que vos usaban el infinito n pensaba llegar al caso C0, pero antes habías dicho que todo lo que habían hecho era de dimensión finita y que no se extendía a C0? Cuando se hizo el infinito super n,
y se demostró, digamos, una caracterización para que este par tenga la propiedad de Bischofeld-Wolova. Entonces, se llegó a la demostración que ese par tiene la Bischofeld-Wolova sí, solo sí. La I tiene una propiedad geométrica que, bueno, que está aquí en ese artículo. Resulta que con las ideas de ordenar los vectores en el infinito super n, pues se puede llegar a una caracterización, que esa sí la tengo, una caracterización de cuál es, o vamos a decirlo así, una caracterización para saber si el par C sub 0i tiene la propiedad de Bischofeld-Wolova. O sea, llegué a una demostración, digamos, análoga, ¿vale? En donde muestro una propiedad geométrica que tiene que tener i para que el par lo tenga. No he podido probar que el E1 tenga esa propiedad, pero por lo menos estoy encaminado. Y lo que te estaba diciendo acá era que, no sé si se trata sobre eso, que dado el epsilon positivo, el eta, pues depende de n, porque resulta que la demostración de esa equivalencia en este caso y la demostración que el E1 tuviese esa propiedad geométrica se hizo fue por inducción. Entonces, en esos pasos inductivos, pues digamos el delta se hacía cada vez más y más pequeño, ¿vale? De hecho tiende a cero cuando el n tiene infinito. Entonces, por eso está diciendo que no, hay que pulir algo más allí, ¿vale? Para poderlo lograr. Lo cierto del caso es como que si se estudia un poquillo más lo que se hizo, yo creo que se llega porque, a ver, siendo sinceros, cuando se da el operador T y se construye el operador S, se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas que a veces uno se pierde por el camino y no se da cuenta al final qué fue lo que realmente hizo. Entonces, si uno pule un poquillo eso de saber bien qué fue lo que se hizo, pues se puede llegar a resultados como esto, ya sea para demostrar que no sé si le pudiera, digamos, de alguna forma acotar ese delta y demostrar que entonces esto no lo va a tener, o que sí, pero si se pule un poco más las ideas que están allí, yo creo que sí se llega al caso C0L1 si tiene o no tiene la propiedad. ¿Vale? Luis. Sí, bueno, yo te iba a preguntar si en vez de tener el infinito n tienes un espacio finito dimensional cuya bola sea un politopo, un espacio con una cantidad finita de extremos, eso se sabe si tiene esta propiedad, bueno, con llegada a L1 como tienes tú, porque a lo mejor funciona un argumento tipo lo que has dicho en el cubo de componer politopos de conos. Sí, bueno, van a ser ya, déjame ver una cosilla. En la tabla viste ese caso. Por ejemplo, un finito dimensional y el E1. Sí, pues porque no es bueno. Que claro, con los puntos extremos y tal. Con cantidad finita de extremos, no lo sé, a lo mejor es un paso también que se puede dar. Pues sí, tal vez, pero no. En principio no se ha hecho. Vale. Claro que no está justificado porque no haya un hueco allí, pero en el caso finito dimensional, bueno, puede que tener los puntos extremos de finito o no, pero se puede trabajar hacer alguna analogía con lo que se tiene. Pues nada, una cosa más que me apunto, a ver si registro. Hace 2 años cuando te vi, para que esto está aparcado hace rato, cuando te vi acá en Zaragoza te dije, tengo algo que contarte. Bueno, es lo que he hecho aquí, así que ya te lo contaré. Eso, para ver qué tan bien encaminado estoy o no. Pues, era eso, y lo tengo en las mismas condiciones en las que lo tenía cuando te vi. ¿Vale? Lo vemos. ¿Alguna otra cosa? Pues nada, lo dejamos aquí. Damos las gracias a José Luis otra vez.